Hay una cantidad de preguntas que no sabemos aún sobre el COVID-19. Está con nosotros José Ramón Calvo, es un gurú este hombre, es el presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la Real Academia Europea de Doctores. Fuiste asesor del secretario de Salud en su momento, Julio Frenk, que también es una joya en el conocimiento. Autor de un libro extraordinario que vale la pena leer, La Gran Pausa, Gramática de una Pandemia. Eh, arroba Malpasoicía. Malpasoicía. Esa es la cuenta en Twitter. Muchas preguntas. A ver, ¿por qué el virus afecta más a unas personas que otras? Independientemente de si la edad, de si son deportistas, si tienen una vida sana, son jóvenes. Hay casos de muertes inesperadas. Hay casos de jóvenes que sus padres tuvieron el COVID, lograron salir adelante y jóvenes adolescentes no la libraron. Jóvenes que recibieron la vacuna y salieron de la vacuna en silla de ruedas en Estados Unidos, mientras los padres estaban en perfecto estado. A ver, ¿tú qué sabes? ¿Por qué afecta a unas personas y por qué no a otras? Bueno, Fernanda, buenos días, buenas tardes. Qué gusto. Esta es una muy buena pregunta y de hecho es una de las muchas cosas que aún probablemente no tenemos una respuesta muy clara. Hay claramente una cierta predisposición por parte de algunos organismos, de algunas personas, independientemente de su edad, a ser mucho más afectados que otras. Eso es una realidad y estamos viviendo con eso. De hecho, yo te puedo contar un caso muy cercano que viví estas semanas pasadas. Una persona muy cercana a mí, de 55 años, bombero, es decir, forma física perfecta, se contagia de coronavirus de una forma absurda, él y su cuñado, se contagia a su esposa, la esposa y el cuñado sin ningún problema, la esposa es ama de casa, no tiene nada especial. Bueno, él el primer día da negativo a la prueba a la PCR de coronavirus, le dicen que en cualquier caso quede confinado durante 10 días, al noveno día se empieza a sentir muy mal, le hacen la prueba y es coronavirus positivo, la PCR positiva, y va directo al hospital y del hospital directo a la unidad de cuidados intensivos y de ahí 7 semanas después ha fallecido. Entonces, explicaciones médicas para eso, nadie lo entiende. Es decir, su forma física era perfecta, no tenía antecedentes previos, no tenía ninguna enfermedad de base, y su esposa, que también se contaminó de la misma manera, salió sin ningún problema, prácticamente fue asintomática y él en cambio pues no solo no salió sino que falleció. Entonces esa es una de las preguntas que probablemente hasta ahora hay elucubraciones y se están haciendo toda clase de cábalas. Lo que pasa es que yo ya, creo que la otra vez que hablamos lo dije, yo me baso habitualmente en los conocimientos que la ciencia ofrece con certeza. Yo no quiero hacer especulaciones Exacto. porque además hasta ahora podemos imaginar qué es lo que está pasando, porque probablemente hay algún tipo de acción en algunos organismos, en algunas personas que tienen una determinada sensibilidad especial, incluso pero el ejemplo más claro, probablemente lo oí el otro día de un inmunólogo, dice, ¿por qué hay gente a los que pica un mosquito y no se enteran y otros que tienen que acabar en el hospital? Dice, básicamente porque el sistema inmune de algunas personas es hiperreactivo. Entonces, Bien. seguramente esa persona a la que le afecta de una determinada manera, su sistema inmunitario ha desarrollado una capacidad muy superior a lo normal para actuar. Entonces yo diría que el ejemplo del mosquito es probablemente el más claro, ¿no? Entonces, no hay respuesta aún de por qué el virus COVID-19 afecta más a unas personas que otras. Siguiente pregunta. Después de un contagio y de recuperarse, ¿cuánto tiempo dura la inmunidad? Algunos expertos dicen 3, 4, 5 o 6 meses. Mm. Mira, esa es otra pregunta de la que de momento tampoco hay respuesta, sobre todo por una razón muy fácil, porque no llevamos tanto tiempo, digamos, de infección como para tener una respuesta clara, sobre todo pensando que la mayor parte de las inmunidades para lo que es la COVID, pues están en elucubraciones. Es decir, sabemos, por ejemplo, que hay enfermos que en función de la carga viral que han tenido,
6 y 8 meses después tienen una carga viral aún alta. Otros que prácticamente su inmunidad es muy baja y se han vuelto a contagiar. Sí. Entonces, probablemente, y eso también es una elucubración, pero tiene una cierta base científica, probablemente la carga viral con la que fueron contaminados la primera vez ha tenido que ver en una potente respuesta o no tan potente respuesta por parte de la persona que ha sido afectada. Entonces, seguramente esa es una razón para explicar eso que me estás preguntando. Entonces, fíjense, segunda pregunta no está clara, ¿eh? ¿Cuánto tiempo dura No, la inmunidad? Tercera no, pregunta, José Ramón Calvo. ¿Puede tratarse de una pandemia estacional? no lo parece, no lo parece. Porque se dijo al principio que cuando llegara la época, sobre todo en Europa, cuando llegara la época del verano, se iba a disminuir porque los virus gripales, por ejemplo, Ujú. normalmente en la época de la estación de calor disminuyen. Pero teníamos el antecedente de los países del sudeste asiático, donde habitualmente el clima es cálido y húmedo y eso no hizo que el virus modificara. Entonces es muy poco probable que el virus sea estacional. No parece, y ni además las diferentes regiones del mundo y las variantes que están apareciendo aparecen en épocas, la sudafricana apareció justo en época de verano en Sudáfrica, es decir, no parece que sea estacional, ¿no? Siguiente pregunta. Si ya, si ya te vacunaste, ¿cuánto dura la inmunidad? ¿Te vas a tener que vacunar cada determinado tiempo? Y, Esa es otra, sí. y, Dime, sí, y me perdón. parece importante, José Ramón, nos estamos vacunando, por decirlo así, para la cepa número 1 del COVID-19, no para el reloaded, no para el que viene cepa número 2, número 3, número más fuerte. No, yo creo que no. A ver, ya, ahí tengo alguna opinión un poco más, digamos, contundente. Es decir, la vacuna, cualquier vacuna, lo que piensa una cosa, una vacuna, ¿qué es lo que hace? La vacuna lo que hace es provocar una respuesta inmunitaria para que tu cuerpo recuerde cómo combatir al virus en el futuro. De hecho, algunas vacunas usan un virus entero para hacer que el sistema inmunitario responda, otras usan una parte del virus o una parte del material genético determinado. Es decir, las vacunas son en el fondo una especie de señuelo para que tu organismo diga, este agresor ya lo tengo identificado y fotografiado y voy a por él. Lo que pasa es que lo que hasta ahora sabemos es que la inmunidad que estamos desarrollando lleva muy poco tiempo de evolución como para hacer predicciones. Por ejemplo, la vacuna de AstraZeneca, que es una vacuna además de un tipo se llama vacuna de vector viral, que después si quieres contamos un poco de qué va. Esa vacuna, la de Johnson, también es la misma que usa, por ejemplo, Johnson Johnson, o la que usa la rusa, la Sputnik, son vacunas del mismo estilo. Esas vacunas normalmente lo que pretenden es aumentar el máximo, digamos, la inmunidad. Y por ejemplo, en el caso de AstraZeneca o la de Sputnik, se dice que debería la segunda dosis darse unos 45 días después de la primera dosis. ¿Por qué? Porque lo que dicen los expertos que están trabajando sobre ella es que eso garantiza una mayor inmunidad. Lo que te están viniendo a decir es la primera dosis ya te inmuniza, la segunda dosis dada 45 días después te prolonga la inmunización. Pero claro, hasta que no haya transcurrido al menos un año, año y medio, Uf. no sabremos la carga, digamos, que tiene de anticuerpos la persona que ha sido vacunada. Ahora, Porque ahora sí que estamos elucubrando. José Ramón, acaban de suspender la Johnson y Johnson. Sí, sí, sí. La han suspendido hoy en la FDA, y en Europa también la han suspendido porque aparecieron 5 casos de trombos no explicados en mujeres jóvenes. Entonces, de hecho, vamos a ver, eso demuestra dos cosas. Una, que los sistemas de farmacovigilancia, que es como se llama eso, funcionan. Es Claro. decir, que somos capaces de saber que ese tipo de cosas están pasando, lo cual me da mucha tranquilidad, porque cualquier medicación, la que sea, el paracetamol, la aspirina, el ibuprofeno, todas provocan efectos y reacciones, todas. No hay más que ver los prospectos farmacéuticos de cualquier medicación y probablemente uno nunca tomaría nada si fuera a guiarse por lo que ahí pone. Cuando ves realmente la cantidad de efectos secundarios que están apareciendo en función del número de dosis, te das cuenta que, por ejemplo, en el caso de la de Johnson,
han aparecido 5 casos, digamos, de trombos, pero ya se han administrado más de 8 millones de Exacto. vacunas, con lo cual significa que es un trombo por cada 1,5 millones de vacunas, más o menos. Entonces dice, hombre, la cifra, evidentemente al que le toca es como el que le tocó la lotería, qué pena, pero no es suficientemente demostrativo. Pasa igual que con la de AstraZeneca. El otro día la Agencia Europea del Medicamento, el equivalente a la FDA norteamericana, hizo una rueda de prensa para explicar el tema de AstraZeneca porque había toda una historia. Creo que la comunicación que han hecho en este momento las empresas y los gobiernos ha sido pésima, Sí, honestamente. también lo O creo. sea, creo que ha sido pésima, porque entre otras cosas hay muchas cosas que la población en general tampoco necesita saber con el máximo detalle. Eso tienen que saberlo los profesionales sanitarios, que son los que van a tomar las medidas. Pero a usted, el que haya, mire, es como si ahora me dice, cada día amanecemos con cuántos muertos hay en el mundo por dosis excesivas de ibuprofeno. Pues nos vamos a encontrar que hay 22. Pues yo qué sé, pues no tiene sentido. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un tema que probablemente la única razón para que la vacuna, para que la COVID pueda desaparecer es la vacuna. Entonces, el caso de la AstraZeneca, que es lo que te decía antes, aparecieron 288 casos de trombos, lo cual frente a 34 millones de dosis utilizadas. Entonces dice, vamos a ver, frente a ese número brutal de dosis utilizadas hay 288, de los cuales 7 fallecieron, o sea, el 0,0000X%. Que esa es la estadística dentro de la historia de las vacunas en el mundo. O sea, eso no es algo nuevo Sí, sí, hoy. claro. Ahora, No, no, y de hecho, no, y te iba a decir que, por ejemplo, cuando la polio pasó básicamente algo parecido. claro. Es decir, cuando nació la vacuna de la polio, eso pasó también. José Ramón, para irme a los anuncios QTF. Hay gente que me habla y me dice, Fernanda, ¿me vacuno o no me vacuno? O sea, ¿cómo logro convencerme de que sí me tengo que vacunar? ¿Qué les dirías? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Yo les diría, sí, vamos a ver, yo les diría, no, yo siempre les diría sí, nunca les diría no. ¿Por qué? Porque el riesgo en este momento de padecer cualquier problema versus el riesgo de enfermar y morir por coronavirus es estratosféricamente mayor el de morir por coronavirus que por cualquier otra de las vacunas que tenemos en el mercado. Ándale. Entonces, y te pongo mi propio ejemplo, no tengo ninguna cara de suicida, ¿verdad? No, entonces, No. estoy deseando vacunarme. ¿Cuál? La que me toque, me da igual. Es decir, yo asumo que las vacunas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento y por la FDA son seguras. ¿Por qué? Porque las han sometido a un montón de pruebas. Entonces, yo estoy, y no me ha tocado porque aún no me ha llegado el momento, pero estoy en estas próximas semanas, de verdad, deseando volver a la vida normal y sé perfectamente que la única vida normal va a ser recuperada una vez que tengamos a un número suficiente de población vacunada. Spots QTF, anuncios QTF, entonces la inmunidad tras la vacuna dependerá de la resistencia inmunológica de cada persona. Con eso, cantidad de preguntas, querido José Ramón Calvo, por eso hay que escuchar qué tal Fernanda para encontrar las respuestas y la información precisa. Las cepas pueden evolucionar de tal manera que las vacunas actuales ya no funcionen. No parece probable, Fernanda, no parece probable y los datos que tenemos ahora mismo de las que conocemos, que han aparecido cepas virulentas, la inglesa, una cepa brasileña, la sudafricana, en general, por ejemplo, el dato último que yo tengo es de la vacuna de Pfizer y funciona bien, es decir, es capaz de afrontar esa nueva cepa. Evidentemente los virus son evolutivos, es decir, los Claro, virus van a intentar siempre ir por delante. subsistir. Lo que pasa es que nuestra tecnología también va por delante. Entonces, y estamos, de hecho, me consta que hay varios laboratorios que ya están preparando nuevas versiones de algunas de estas vacunas, just in case, es decir, por si las moscas. Entonces, pero aparentemente las vacunas de las que estamos trabajando ahora mismo, la de BioNTech Pfizer, la de AstraZeneca, la de Johnson, la Novavax, por ejemplo, que es la última, que la próxima que van a probar en Estados Unidos, aparentemente son vacunas que ya han sido testadas con las nuevas variantes. Entonces se ha visto que su eficacia, porque por otra parte, lo que explicaba antes, es decir, lo que hacen las vacunas es decirle a nuestro sistema inmunitario, oiga, aquí tiene un agresor, y el agresor, el coronavirus, tiene una ventaja con respecto a otros virus,
El coronavirus tiene una proteína externa que es una espícula, una especie de espina, que es lo que es una corona, por eso se llama coronavirus. Entonces, esa corona es muy fácilmente identificable Esa por es la que parte se de adhiere, nuestro ¿no? organismo. Claro, claro, y la mayor parte de las vacunas lo que están haciendo es utilizar a esa espina, la extraen y con ella es con la que juegan para hacer cosas. Entonces, pero esa en el fondo, por eso creo que no es mal negocio el que tenemos ahora mismo en ese tema. Lo que sí hay que reconocer, José Ramón Calvo, y esto de verdad hagamos una reflexión. Hace 15 meses no teníamos ni la más idea remota, pues, ¿no? Idea de nada. O sea, sabíamos de un murciélago, de un bicho y que la gente se moría. Hoy tenemos vacuna, hoy tenemos grandes avances, hoy una población importante en el mundo ha sido vacunada. O sea, creo que sí no podemos patear los avances que ha habido para enfrentar el coronavirus. ¿Es correcto, José Ramón? ¿O me estoy Sin viendo duda, muy positiva, no, pues? yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Fernanda. No solo eso, sino que es que además, por primera vez, podemos decirle a nuestros políticos que la ciencia funciona de verdad. Es decir, gracias a la ciencia vamos a salvar vidas, porque hasta ahora parece que los científicos eran esos señores que estaban ahí que de vez en cuando hacían Exacto. algo. No, mire, gracias a la ciencia estamos salvando vidas y gracias a la ciencia hemos podido avanzar un montón de tiempo frente a lo que estaba previsto. El otro día me decía una amiga veterinaria que trabajaba en vacunas veterinarias y dice, normalmente tardábamos entre 5 y 7 años en hacer una vacuna. Aquí hemos tardado 9 meses, Sí. pero ¿por qué? No es porque partiéramos de cero, es que ya había muchísimo trabajo hecho. Y, por ejemplo, secuenciar el genoma de este virus se tardó menos de un mes. Es decir, al menos de un mes de saber que existía, ya sabíamos enterito cómo era el virus. Con lo cual, eso hace 5 años era impensable. Entonces, Aquí, ahora lo sí. sabemos y sobre eso se actúa. Eso es ingeniería genética de primer nivel, pero gracias a la ciencia. Y yo no me canso de repetir lo mismo. Gracias a la ciencia y gracias a los científicos estamos donde estamos y podemos salir adelante gracias a ese avance que la ciencia Sí, nos sin duda. permite tener. Aquí la desgracia que nosotros vivimos como mexicanos, José Ramón, es que la vacuna se ha vuelto una arma electoral. Entonces Ah, sí, solamente la distribuye el gobierno federal y no hay permiso de ser distribuida por otros. Es decir, cuando hay filas, pues hay monopolio. Y ese monopolio lo estamos viviendo aquí y eso es terrible porque es a costa pues, de la vida y de la salud de los propios mexicanos. Pregunta, ¿es cierto que la segunda dosis puede provocar reacción aun cuando en la primera no hubo tal reacción? sí, es cierto, en algunos casos se ha dado, en otros no. Yo tengo algún caso cercano de que la segunda dosis no provocó nada igual que la primera. También tengo algún caso que la primera provocó alguna reacción y la segunda no provocó ninguna reacción, pero la lógica dice que la segunda dosis debe provocar algo más de reacción que la primera, porque el sistema inmunitario ya está avisado. Por tanto, cuando entra el agresor por segunda vez, la reacción natural del cuerpo debe ser más potente. De hecho, esa es la lógica que indica y el por qué mucha gente tiene una reacción más intensa con la segunda dosis que con la primera. José Ramón Calvo, en los minutos que nos quedan me parece un punto toral, así importantísimo, José Ramón Calvo. ¿Qué opinas del derecho a vacunarse o no vacunarse? Y esto te lo digo por los posibles pasaportes a futuro, en donde tú tengas un color de pasaporte, que vas a tener supuestamente un libre acceso a donde sea, si es que estás vacunado. Sin embargo, tendrás restricciones si no estás vacunado. Entonces, ¿qué te representa? ¿Qué opinas del derecho a vacunarse o no vacunarse? Vamos a ver, esa es una magnífica pregunta y de difícil respuesta, porque entran dentro argumentos éticos, entran dentro argumentos científicos, sanitarios, pero yo me voy a ir un momento atrás. ¿Tú te acuerdas que para hasta ya todavía y durante hace muchos años tenemos la cartilla internacional de vacunaciones que te exigen, por ejemplo, cuando vas a países Sí, de África que ciertas tienen fiebre vacunas. amarilla? Claro. Es decir, por ejemplo, la fiebre amarilla o alguna otra que había por ahí, antiguamente la viruela cuando se pedía. Es decir,
estamos ante algo que en el fondo es parecido. Es decir, a nadie se le ocurre decir que discrimina porque usted no tiene la vacuna de la fiebre amarilla y digamos que al final no te dejan entrar en Kenia porque no la tienes. Con una diferencia, si tú no tienes la vacuna de la fiebre amarilla, te puede picar el mosquito, te puede contagiar, tú al final puedes contagiar a otros porque el mosquito puede picar a terceros, pero tú te dañas a ti mismo y además, digamos, encareces el sistema sanitario del país donde te está pasando. Pero el tema de la COVID es que si tú no estás vacunado, puede ser que además de eso puedas dañarte a ti, pero seguir contagiando a otros, porque pensemos una cosa, las vacunas que tenemos actualmente en el mercado no matan al virus. Es decir, lo único que hacen es protegerte a ti a nivel individual. Es decir, hay gente todavía, de hecho, se puede contagiar, pueden ser contagiantes a pesar de estar vacunados. Claro. Hay una única vacuna que todavía no está en el mercado, que además es española y es nasal, es de spray nasal, que es la única que se ha probado eficaz para matar al virus en el lugar de acceso. Es un spray nasal de una única dosis y probablemente estará en el mercado dentro de unos 8 o 9 meses. Entonces, A ver, esa... aquí viene un tema Sí, importante, por tiempo me adelanto. Fíjate, José Ramón, los detractores de la vacuna, de cualquiera que sea, dicen, sí. a ver, ¿cómo es posible que se tenga una vacuna contra un virus que aún es tan desconocido y que no existía hace 2 años, cuando la vacuna contra el VIH se ha estudiado hace casi 40 años y no se ha logrado? O sea, esto Uh-huh. es una burla, se están mofando de nosotros. ¿Qué opinas? Bueno, es que sí, ese es un argumento muy habitual. Para empezar, habría que entender que el virus del VIH es diferente del coronavirus. Para empezar, es totalmente diferente. Es un virus RNA, este es un virus totalmente diferente. El virus de la VIH se ha intentado de alguna forma encapsular, como se ha hecho con el coronavirus, y no se ha podido. Incluso se ha utilizado una tecnología muy parecida a la que han usado para AstraZeneca con adenovirus y hay alguna prueba, pero no ha funcionado, ha sido bastante mala. Pero por otra parte, la vacuna contra el coronavirus o la COVID lleva no probándose desde ahora, lleva desde el año 2002 que apareció en los primeros SARS-CoV-1, que fue la primera pandemia que se controló muy rápidamente, y luego la del 2012, que fue la del MERS, que fue la del Oriente Medio. Ya se habían, o sea, desde el año 2001 hay laboratorios en el mundo trabajando en vacunas contra la COVID. Es decir, no es nuevo, se está haciendo hace mucho tiempo. Piensa que el coronavirus además es un virus frecuente en el resfriado común, es decir, no es un virus nuevo, se sabe, hace años que se conoce el coronavirus, de hecho lo descubrió una señora inglesa casada con un señor portugués que no era médico y que era técnico de laboratorio de microscopía electrónica, y ella fue la que descubrió el coronavirus como tal, y eso fue en los años 40, con lo cual se sabe la existencia del coronavirus, las vacunas se trabaja en ellas desde hace mucho tiempo y por tanto yo creo que ese argumento es falaz. Lo que pasa es que, sobre todo porque al final volvemos a lo que dijimos antes, los caminos que hemos recorrido en tan corto espacio de tiempo lo hemos podido hacer porque hay otras muchas cosas que evidentemente nos han puesto en ese camino sin piedras y sin ningún tipo de accidente geográfico que nos permitiera avanzar más rápido, ¿no? Pues regresa, querido José Ramón Calvo. Deseo que te vacunen pronto allá en Barcelona, que ya te den tu fecha y que vas por Yo un shot también. o por dos, vas por una dosis o dos. No, por edad me corresponde dos y seguramente será AstraZeneca la que me tocará, porque es tal como lo tienen previsto en esta historia, es la de AstraZeneca, así que Bien. creo que me tocará y serán de dos. Así que bueno, pues Bueno, nada, estamos pendientes estaré de ti. encantado. Y por favor regresa y me Gracias. gustaría, si estás de acuerdo, José Ramón, que la próxima semana hablemos específicamente de las vacunas. Específicamente Perfecto, yo de las encantado, Fernando. vacunas, de lo que te hacen, cómo te hacen, de que si es, en fin, de las vacunas para poder estar al 100% informados. Hoy por lo pronto, pues nos vamos. Hacemos un monográfico de vacunas, sí. Exacto, exactamente. Hoy por lo pronto estamos un poco más informados. Anuncios